¿Va a ir? ¿No va a regresar? O sí, pero una bolsa, obviamente que significa muerta. Y bueno, yo decidí el segundo día cancelar el viaje. Hola mis lindos amigos, soy Mónica. Y yo, Isaac. Y hoy les vamos a contar cómo nos conocimos. Les vamos a contar todo el chisme, así que tienen que estar hasta el final de este video. Vamos a dividir este video por 6 partes. Y la primera parte es cómo mi esposo me contactó. Dile, ¿cómo todo empezó? Esto comenzó en verdad como un antecedente cuando viajé a Polonia en el año 2019 por intercambio que hice en España. Dentro de las vacaciones de fin de año, entre los países que decidí viajar fue Polonia. No estaba en mis planes, pero me llamó la atención principalmente la clásica idea de poder visitar algunos lugares como Auschwitz, que es un lugar bastante terrible, pero que me interesaba por una cuestión histórica, ¿no? Hasta que logré viajar ahí, estuve 2-3 días, el año nuevo en Polonia, y quedé impactado principalmente porque dentro de todos los países que estuve, Polonia fue sin duda el que tuvo las personas más cálidas, más amables. Pude conocer mucha gente del país, a pesar de que, por ejemplo, en otros sentía como que mucho más cerrados, y también había mucho interés de las personas de allá en aprender español. Entonces eso despertó mi curiosidad de Polonia, y cuando volví me quedé con las ganas de poder aprender más de su cultura, de conocer más personas de Polonia, de las personas que había conocido allá, y así poder conocer, ver si en verdad es un país que me interesaba. Fui conociendo personas, tuve amistades de Polonia. Los años siguientes y empezó la pandemia y tuve varias amistades especialmente por Tandem, y algunas incluso las mantengo hasta ahora, y pude conocer en el viaje luego que hice a Polonia, cuando ya fui a conocer a Monia, y después fue realmente esto fue alimentando mi deseo de saber más del país, de conocer más las personas, de viajar allá y hasta de vivir allá. La cultura, la música, la historia, el idioma. Empecé a aprender polaco, y fue en ese contexto de cuando empecé a aprender polaco que quería también conocer gente para poder practicar el idioma. Y viendo algunos canales de YouTube, vi una entrevista que hicieron a Monia, a mi esposa actualmente, y a raíz de eso es que me llamó la atención el contenido que hacía. En ese momento era más contenido sobre su vida en el pueblo, sobre las aves, la naturaleza, y vi que tenía ahí su Instagram. Vi su Instagram y vi, sobre todo, lo que me llamó la atención es que ahí nomás mostraba que tenía un especial interés por Perú y que hablaba en español. Entonces era como para mí la oportunidad perfecta de conocer a alguien que hablara también español, que le interesara mucho Perú, y le escribí así como que sin miedo al éxito. Era para poder practicar el idioma. Le escribí un mensaje por Instagram, y yo decía, bueno, si responde, bien, si no responde, no hay problema, ¿no? Hasta que al día siguiente que me despierto, veo que me había respondido con un mensaje. Le había escrito como que, hola Mónica, ¿qué tal? Mira, yo estoy aprendiendo polaco, me interesa mucho la cultura, vi que a ti te interesa mucho Perú, y podríamos quizá intercambiar idiomas, intercambiar culturas, etc. Ella me respondió cuando me levanté al día siguiente, y ahí estaba como que, hola, qué linda. Me respondió de forma muy, muy tierna, como ella es, bastante amable, y después así empezó nuestra amistad. Desde ahí empezamos a hablar. Sí, recuerdo mucho cuando Isaac me escribió. Era en 2022, en abril. En ese tiempo, después de esa entrevista, hay un montón de... chicos, pues, me escribieron un montón. Y entre todas estas personas era Isaac. Me gustó cómo me escribía. Tenía mucho interés por Polonia. Me contaba que sabe algunas palabras de cultura polaca. Y la conversación iba muy, muy bien. Después de esto, nos fuimos a WhatsApp, y eso era más o menos un mes, creo, después de estar en Instagram. Sí, creo que nos fuimos en mayo 2022 a WhatsApp, sí. Si acaso en esta entrevista ya no se puede encontrar, no les voy a dar link porque no está. El señor que hace esas entrevistas de extranjeros no viviendo en Perú, etc., borró esa entrevista conmigo. Luego, cuando nos fuimos a WhatsApp, empezamos a hablar más y más y más, y creo que luego empezamos
volvimos a hablar hasta todos los días. Creo que no había ni día sin que hablamos, ¿no? Al principio más escribiendo. Creo que nuestra primera videollamada era en julio. Sí, en julio. En julio 2022 y después de esto seguimos escribiendo, mandando audio y luego creo que volvimos a hablar por videollamada en septiembre de 2022 y luego hasta creo que o finales de octubre o noviembre volvimos a hablar por videollamada. Sí. Sí, y desde entonces creo que empezamos poco a poco vernos por videollamada todos los días. El segundo punto es cómo empezó nuestra amistad. Ya empecé un poco. Pues. Dime. Nuestra amistad, ya como les había comentado al inicio, empezamos a hablar de forma bastante frecuente. Es curioso que a mí siempre me ha gustado tener amistades cercanas. Y algo que me pasaba, al menos cuando conocía amistades de otros países, era que podíamos intercambiar mensajes, hablar muy seguido por un par de semanas, pero después no sé qué pasaba, que ¡pum!, se desinflaba la amistad. Y yo me sentía como que un poco decepcionado, por así decirlo. En parte temía que con Monia pasara eso, porque desde el día 1 ambos empezamos a escribirnos de forma, no todo el tiempo, pero sí todos los días. Todos los días empezamos a darnos, aunque sea un par de mensajes, un intercambio de mensajes, una conversación medianamente fluida. Y un punto interesante fue que cuando ya estábamos hablando un par de meses, recuerdo que en mayo de ese año, justo en 2022, habían venido dos amistades de una amiga de Polonia que estuvieron en Perú. Estuve con ellas conversando, estuvimos saliendo, conociendo un poco la ciudad de Lima, y recuerdo que Monia tenía el interés desde el inicio de viajar a Perú, y recuerdo que me pedía también algunos consejos y todo, pero también le recomendé que pueda contactar con una de estas amigas que justamente había documentado más a fondo cómo había sido su experiencia en Perú y desde la perspectiva de alguien de su país, de Polonia. Así que cuando ella me pide consejos sobre cómo escribirle, cómo iniciar la conversación con ella, yo le digo, mira, escríbele, dile, hola, dile que Isaac, que es amigo tuyo, te ha escrito y que necesitas estos consejos. Y ella me dice luego que cuando escribió el mensaje, escribió la palabra Znajome, que a mí me causó mucho impacto porque no sabía antes cómo se formaba el proceso de amistad con las personas de Polonia, o al menos con ella especialmente. Y es que Znajome significa conocido, es decir, llevábamos 3 meses por ahí hablando todos los días, casi, no todos los días realmente, por texto. Creo que ya habíamos tenido una primera videollamada, si no me equivoco, pero no recuerdo. No recuerdo muy bien tampoco, pero sí, habíamos estado escribiendo bastante tiempo y era un conocido. Para mí era una amiga. Fue entonces lo que más me... Fuera de cámara me voy a... Espérenme. Fue eso lo que más me impactó en un inicio, pero dije, bueno, cada persona tiene su proceso de hacer amistades, de conocer personas. Entonces dije, bueno, soy conocido. Sí, está bien, le dije, no hay problema. Y seguimos conversando. Hasta que un mes después creo que empezamos a tener un poco más de confianza en los temas. Ya no era únicamente el intercambio cultural o un poco de idioma, sino ya era contar sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y es ahí donde ella ya explícitamente me dice, entonces ya somos amigos, ¿verdad? Y yo digo, bueno, sí, bueno, para mí hace tiempo, pero sí, podemos ya llamarnos oficialmente amigos. Sí. Ay, sí, yo te pregunto esto. Yo tenía a Isaac primero en WhatsApp. Primero era Isaac Instagram, luego Isaac Perú, luego algo que... Luego cambié cuando empezamos a ser novios, ¿no? Sí, y así nos volvimos amigos hasta que eso fue, si no me equivoco, en agosto. Sí, ya habíamos tenido, nuestra primera videollamada fue en julio, ya habíamos tenido una primera videollamada. Y después, en septiembre, seguíamos conversando, y algo que me encantaba de ella, aún como amistades, era que hablábamos todos los días. Ya empezaba a tener cada vez más confianza de que podríamos tener un vínculo cercano. Y ya resulta que en octubre es donde las cosas empiezan a cambiar. Y eso ya creo que es la tercera parte. Por ejemplo, a finales de octubre yo tenía un sueño que conté a Isaac, que era muy lindo. ¿Puedes contar el sueño? No me acuerdo tanto, solo sé que estuvimos juntos y Isaac me abrazó. Y algo por allá, ¿no? Sí, me acuerdo un poco más. Puedo complementar. Sí.
tampoco recuerdo completamente, pero ella me contaba que estaba en su escuela primaria. Y en su escuela primaria tenía una piscina. Es secundaria también. Sí, en secundaria también. Pero creo que, no sé si era en primaria o secundaria, pero sí tenías estabas en una piscina y a ti te daba miedo nadar. Sí, yo no nada. Sí. Tengo miedo. Y después recuerdo que ella tenía clases de natación en su escuela y creo que no sé si era el profesor o alguien así que te quería como que nades, que te lances al agua. Ujú. Y es ahí donde ella me comenta que aparezco detrás de ella y la abrazo. Y la abrazo de una forma, me dice que es muy tierna, muy dulce. Y ahí es cuando ya me da un indicio de que no es una mera amistad. A mí siempre me ha parecido alguien bastante linda, bastante amable, con muchas cualidades, pero también en un principio yo veía como una cuestión de amistad, ¿no? Decía, no va a pasar nada, igual es chévere conversar con ella, pero es a raíz de ese sueño. Es por ese sueño que ya intuyo que puede pasar algo más. Y es así como empieza más o menos la fase ya más de coqueteo, más de palabras dulces. Sí. Y empiezo... Sí, Isaac empezó primero. Él me empezó a llamar cariño. Era muy lindo. Alguien no entendía en ese momento por qué me llama así, porque yo aún no lo llamaba así. Era para mí Isaac, es mi amigo. Y cariño está como, es algo más cute, es algo más lindo. Pero me llama, pero me gustaba. Era como, nice, como que cute. Lindo. A ver, vamos a ver qué tal más adelante, ¿no? Empecé a llamarle de formas cada vez más dulces, más tiernas, más cariñosas. Más que nada para tantear. Si veía que de repente me decía como que un momento, ¿qué está pasando? ¿Cómo me llamas así? Ya decía, no, en verdad no es que tiene un interés. Pero si continuaba, seguía el juego, era porque en verdad sí existía ese interés. Y como no me decía nada... Entonces, y más bien seguí el juego, sobre todo a través de algunos stickers muy tiernos, de conejitos. No sé si conocen Peach en Goma. Son unos gatitos de 2 colores. Peach, que es chica, es blanca, como yo. Y Goma es chico, que es, bueno, no era tan marrón, sino más gris. Es gris. Es gris, gatito, ¿no? Pero es como, yo lo tenía un montón porque yo tengo aplicación para hacer stickers y yo los hacía y mandaba todo a Isaac, ¿no? Era muy cute y también, ahí habían también algunos con amor. Pero le mandó todo y Isaac lo guardaba también todo. Sí, así jugábamos. Me mandaba los stickers y yo reaccionaba. Oh, qué tierno, qué lindo, qué lindo. Poco a poco también empezaba a tener cada vez mensajes más tiernos, más lindos. Y ahí es donde ya pasaba de una amistad a algo más. Sí. Y eso se consolidó en diciembre del 2022. El tercer punto es cómo empezó nuestra relación. ¿No? Y sí, empezó todo en diciembre 2022. Un poquito antes de Navidad, creo que el 16 de diciembre. Aunque era muy curioso, por la diferencia de horas, en ese momento era 6, porque era horario de invierno. Yo iba a dormir siempre muy tarde, porque Isaac me llamaba muy tarde y yo me iba a dormir a veces a las 2, a veces me pasaba hasta ir a las 3 de la mañana a dormir. Y recuerdo que estuvimos, creo que esa noche, mucho tiempo hablando y todo, y sí, de la nada que salió, Isaac me preguntó para ser su novia. Aquí en Perú era 16 de diciembre, pero para mí era 17. Pero aquí, viviendo en Perú, estamos con la fecha 16 que empezó. Aquí también quisiera agregar algunos temas que pasaron como contexto para favorecer por qué le pedí también en ese momento salir y luego ya ser salientes y ya ser pareja después. Es que ella tenía pensado viajar a Perú al año siguiente, al 2023. Cierto. Pensaba viajar. Tenía algunos de sus ahorros, pero tenía miedo de comprar los boletos. Porque no había antes viajado a otro lugar, no había antes comprado boletos, tenía cierto miedo a comprar
y que de repente algo salga mal, así que lo compramos juntos. Le ayudé a gestionar, a comprar el boleto, estuvimos haciendo videollamada en ese momento, se había logrado. Habíamos comprado el boleto para ir a Perú. Para ese momento también yo ya había gestionado en mi casa para que cuando ella venga a Perú, aún éramos amigos en ese entonces, pero ya amigos casi llena para pareja. Ya era como que teníamos bien claro que nos atraíamos, pero que todavía no había el título formal. Se compra el viaje, ya había gestionado para que esté en mi casa, le cuenta a su mamá de que va a viajar a Perú. Sí, hoy recuerdo muchísimo esa noche. Isaac me compró, Isaac no me compró, o sea, me ayudó a comprar. Yo hacía todo, él me decía dónde tengo que poner clic y todo esto. Pero mi mamá volvió de su trabajo, yo le conté y estaba muy, muy enojada conmigo. Y a mí me dio mucho miedo. Especialmente ir sola. Yo nunca viajé en ningún lugar sola y mucho menos en avión en otro lado del mundo. Y bueno, yo decidí el segundo día cancelar el viaje. Yo lo hice creo que en el último momento porque lo puedes hacer 24 horas después de comprar y yo lo hice, lo cancelé. Y yo creo que decidí bien, a pesar de todo. Porque aún no fuimos novios, mi mamá aún no lo vio nunca en videollamada hasta este momento, no tenía confianza y bien que esperamos ese otro año. Iba a ir a Perú y claro, al menos con el tema de el tiempo que iba a estar acá, yo lo iba a apoyar. Lo que sí no dimensionaba en ese tiempo era que incluso para viajar a Perú es viajar a Madrid. De Madrid el aeropuerto es gigante, enorme. Pues viajar a Perú, entonces ahí sí tenía cierta dificultad para ella, que incluso desde su pueblo tenía que viajar a Cracovia para poder ir al aeropuerto y tomar el vuelo, ¿no? El primer vuelo, de hecho, que iba a tomar. Yo pensaba, por otro lado, desde mi perspectiva, cuando iba a viajar, cuando vendría acá, pedirle ser pareja. Pero había pensado una cita muy linda, creo que iba a venir en abril, entonces había sol, pensaba ir paseando por la Costa Verde, en el atardecer, pues algo súper romántico. Cuando me dijo con lo de su mamá, que tenía mucho miedo, y vimos ambos que se podía aún cancelar con reembolso completo, se acabó cancelando, ¿no? Entonces ahí decidimos, yo me quedé como que, una pena enorme porque tenía pensado, que también me había asustado un poco que el hecho de que siempre iba a estar la cuestión de que no va a poder viajar, de que no iba a poder venir aquí a Perú, ¿no? Como que la oportunidad se había acabado. Entonces, para poder decir, ya no voy a poder decir en ese momento, pero también quería mantener el sentimiento que ya estaba cada vez creciendo más, de dejarlo ahí y de que luego se apaguen por A o B, ¿no? O a raíz de este hecho de que canceló el vuelo. Así que fue el 16, como bien dijo Monia, que dije, mira, de una vez hay que ser sinceros en lo que queremos, y también nos prometimos algo en ese momento, antes de iniciar la relación, que era, vamos a estar a la distancia, pero por experiencias que habíamos vivido antes en el pasado, teníamos que poner un fin a la distancia. No iba a ser que íbamos a estar 2, 3, 4 años a la distancia, no, era insostenible. Teníamos que ponerle un fin cercano. Y además alguien tenía que ir de un lado al otro. O ella se venía para aquí a Perú, o yo me iba para Polonia. Esa discusión la dejamos para después, pero ahora era más que nada el hecho de poner un fin. Y decidimos que sería en el 2024. Que para el 2023 yo le había prometido, no sé cómo, porque en ese momento yo estaba de practicante en la Defensoría del Pueblo como abogado. Mi salario, no es salario siquiera, es una retribución de sueldo mínimo. Los pasajes son bien caros, no sabía cómo, pero así de arriesgado dije, no, el 2023 en diciembre compramos los pasajes y el 2024 nos estamos viendo. Así nos pusimos el fin y así acordamos. Sí, mi compra de boleto a Perú era en 10 de diciembre más o menos, lo cancelé en 11. Así que una casi semana después empezamos a ser novios oficialmente. La parte 4, ¿cómo fue nuestra relación a la distancia? ¿Cómo fue nuestra relación a la distancia?
fue bastante lindo. Sí, y también durante ese tiempo no había ni un día que Isaac no me llamó con videollamada. Estuvimos hablando literalmente todos los días. Y no miento, todos los días. Siempre encontró tiempo. También muchas veces habló con mi mamá y mi papá. Bueno, más o menos, porque mis padres solamente hablan polaco, Isaac solamente habla básico polaco, unas palabras por allá, pero intenta, y eso, bueno, ese pequeño conocimiento, esos básicos de polaco que Isaac tiene, también ayudaron mucho. Sí, a mi papá también cantó, muchas veces se rieron juntos de, no sé, Isaac, por ejemplo, sabe de cosas de política, de Polonia, y también lo utilizaba, y, y eso era muy lindo. Me gustó que por todo ese tiempo, 2023, Isaac logró que mis padres tenían más confianza en él. No es que por 100%, obviamente, pero mucho, ¿no? Sí, y este año fue, como decías, bastante lindo en ese aspecto, porque yo en 2023 estaba en el 2023 finalizando mi tesis. La terminé en febrero, en marzo la presenté y por azares de la vida acabé empezando un trabajo en abril del 2023. Entonces el tiempo que disponía también era mucho menor, porque ya era un trabajo no de practicante, sino ya a tiempo completo, con más responsabilidades, y también que en ese trabajo viajaba constantemente. Por eso es que lo de las videollamadas tenía ese doble valor, ¿no? Por un lado, la frecuencia diaria, que no hubo ningún día en el que no podamos hablar, y la segunda, por los viajes, porque incluso no es que viajaba a ciudad, sino viajaba a lugares donde no había hasta señal casi, y buscaba no sé dónde un mínimo, una rayita de señal para llamarla, aunque sea unos 5 o 10 segundos, y decirle: hola, ¿qué tal? Estoy en tal lugar, no tengo señal, casi nada, en cualquier momento se va, así que hablamos mañana. Y así logramos mantener como que esa frecuencia. Fue una promesa que nos hicimos, porque era como si nos viéramos y necesitábamos vernos diariamente. Después, por otro lado, esta relación fue también un soporte para mí, porque 2023 en general, en otras dimensiones, no fue un año bueno. Empezaron a haber muchos problemas personales en otros aspectos de mi vida, y era la relación con ella lo que me dio fortaleza y soporte en este año bastante difícil, y lo que también nos unió aún más. Y con sus padres también fue bastante lindo conocerles, hablar con ellos. El poquito polaco que sabía, pero era bastante divertido, y sentía también que ellos me aceptaban como pareja de ella, a pesar de que era un tema de distancia, de desconfianza. El único que no lo sabía era su hermano. Sí, mi hermano no sabía hasta el día que compramos pasajes para Perú. Así que que era el mismo día, sí, yo le dije junto con Isaac, porque Isaac también llamó una semana después, más o menos, después de comprar pasajes. Sí, yo tenía mucho miedo de su reacción, porque sí, su reacción sí no era muy buena. Y era de esperarse. Obviamente no, desconfiaba mucho en Isaac, ¿no? Pero bueno, no lo vio nunca en videollamada en ese día, pero al final de cuentas lo aceptó. No tuvo otra opción. El punto 5 es cómo planificamos nuestro reencuentro. Y todo empezó desde que compramos los pasajes para Perú. Y era el 26 de diciembre 2023. Recuerdo mucho las fechas, pero sí. Y yo les puedo decir que mi mamá no quería que me vaya. Somos muy cercanas. Tenía mucho miedo que me va a perder. Yo creo que vine aquí gracias a mi papá. Él le dijo: ¿por qué no que vaya? No. Y bueno, y compramos. Recuerdo que yo tenía muchos sentimientos encontrados. En una parte estaba contenta, otra parte triste, otra parte emocionada, otra parte no sabía qué sentir. Quería llorar porque, no sé, sentí que estoy entrando en algo que no hay vuelta atrás,
que mi vida muy pronto se va a cambiar para siempre, nunca va a ser como antes. Y bueno, los cambios dan miedo, al menos a mí, porque es como ir a lo desconocido, ¿no? A un país que de verdad no conoces, porque ver videos en YouTube y leer no es suficiente para conocer un país. Y sí, mi hermano se enteró una semana, más o menos una semana después de todo esto. Y, a ver, Tides, ¿qué hiciste para convencerlo? Sí, para complementar y volver al punto que decías, decidimos finalmente que yo iba a ir a Polonia a conocer a su familia, tener de su aprobación, consolidar la confianza que se estaba creando por videollamada y que nos íbamos a vivir a Perú. Decidimos esto por diversos factores, entre el tema de dónde podía tener más seguridad económica. Decidimos también con base en que los sueños que tenía de venir a Perú, la facilidad de ella de hablar español, mientras que mi polaco también por el trabajo no pude continuar a aprenderlo como me hubiera gustado, entonces no tenía el conocimiento intermedio o avanzado que sí me hubiera facilitado viajar allá, tener trabajo. También que al vivir en la capital hay mayor posibilidades de tener oportunidades laborales, de poder generar allí, mientras que en el pueblo y más como migrante tenía bastantes dificultades. Y por eso es que, entre otros factores, entre otras razones, acabamos optando por que ella fuera para Perú. Y para eso también dijimos que teníamos que hablar a sus padres y comentarle estas razones. Yo en principio decía si ella podría traducirme, yo podría armar un texto, un discurso y ella lo podría hacer como de intérprete, pero ella me dijo no, mejor que se escuche de ti, que se escuche que lo has creado tú. Yo te voy a ayudar con traducir el texto que hagas, pero tú se lo vas a decir directamente. Y yo decía, tú sabes algo de polaco. Yo decía, sí, pero no a ese nivel como para dar un discurso. Me decía, inténtalo, tú ya sabes pronunciar las palabras en polaco, puedes leer medianamente bien, igual antes podemos ensayar, yo te corrijo de repente si alguna palabra no estás pronunciando bien, se lo dices tú. Así que, ok, sin miedo al éxito, lo que salga, sí, ojalá me puedan entender. Y así hice un texto explicando las razones, que también ella quería crecer profesionalmente, que ella quería explorar, cumplir su sueño de viajar aquí a Perú. Se los conté a sus padres, que acordamos una videollamada. Ella les había dicho que Isaac quiere decirles algo, y le dije todo lo que les acabo de decir, las razones, lo que habíamos decidido, y también que no iba a ser para siempre, que también es un punto muy importante, sino que pensábamos con el paso de los años podamos volver a Polonia y vivir ya, pero más consolidados, vivir y ahí migrar. Pero por ahora lo más conveniente era que ella venga. Recuerdo que sus padres se quedaron en shock, su mamá sobre todo, porque como digo son bastante cercanas. Y su papá también estaba medio sorprendido, pero él no era tan expresivo, pero siempre sonreía, siempre Sí. es algo muy característico de él. Y es ahí donde ella dice, ¿no? Que sí, su mamá dijo como que no, pero su papá le decía a su mamá que, oye, pero ¿por qué no? Si ella desea ir, si ella quiere ir, que vaya. Y ante esa discrepancia acabó siendo como una especie de permiso tácito para que pueda. Y ahí es donde empezamos a comprar los pasajes. Compramos los pasajes, fue también toda una tensión. Su mamá estaba en el momento que compramos los pasajes y lo dejaba decir shock. Ay, ¿recuerdas esto? Se me olvidé, sí. Sí, estaba no en puedo shock. creer Sí. qué estoy haciendo. Sí, porque el año pasado, el 2022, sí entendía bastante bien que no quisiera ir, pero en esta vez era diferente porque sus padres sabían que yo iba a ir a Polonia, íbamos a volver juntos a Perú, y igual cualquier cosa que pasaba, les había prometido que por si no funcionaba la relación, etcétera, cosas que pueden pasar, iban a haber ciertos filtros. Yo mismo volvía con ella a Polonia y le dejaba en su casa, sí habíamos quedado. Sí. Y eso también dio sobre todo para ella mayor seguridad. Así que compramos los pasajes, ambos estábamos como que wow y sorprendidos porque también todo lo que se venía en el futuro, como decía ella, es algo que no hay vuelta atrás, salvo las 24 horas que era la posibilidad de cancelar el boleto. Y su mamá un poco lo intentó, pero al final se acabó sellando la fecha que íbamos a viajar, que era mayo del 2024. Y decidimos esa fecha porque su cumpleaños es en mayo, el 27 de mayo. Y había pensado en
que sea en ese transcurso de ese tiempo, y así pasábamos sus años, su cumpleaños juntos. Y así lo planificamos. Ahora con lo de su hermano, volviendo a lo de su hermano. Ya estábamos los pasajes comprados, ya estaba la aprobación de ambos. Su mamá medio dudando, sorprendida y todo, pero aceptando al fin y al cabo, hasta llegó el momento de hablarle a su hermano. También nuevamente planificamos una reunión con ellos, un discurso especial para su hermano. Lo que pasa es que su hermano es serio y también es alguien bastante, no sé cómo llamar, estricto, o que, no sé, como que siempre venía a decir algo y él, no está bien, bla, bla, bla. Sí, Entonces, enojón. Enojón, exacto. Sí, Ese enojó. Por eso no le tenía la confianza para que hasta este momento recién supiera de nuestra relación y todo lo que había pasado. Con sus padres y todo chévere, pero con su hermano era la cuestión. Sí. Así que nos reunimos, lo llamamos, ni siquiera sabíamos si él iba a venir o no realmente en ese momento. Pero vino, lo vi por primera vez en videollamada, me vio también por primera vez y le leí todo ese texto cuando él no sabía ni para qué estaba yendo, no sabía ni con quién, a quién iba a ver ni por qué, no sabía nada. Simplemente le dijeron, alguien quiere hablar contigo, y después le leí el texto. Cuando le conté todo, simplemente sonrió, dijo, bienvenida a Polonia, en polaco lo dijo. Bienvenido a Polonia. Nada más, y yo dije, bacán. Bueno, mira, Monian, no es tan malo. Mira, acaba de sonreír, de decir bienvenido, mucho gusto, y luego se fue. Yo creo que él estaba en shock y no entendía por completo todo esto. Porque recuerdo cómo su cara, estaba un poquito sonriendo, un poquito ¿qué? Como que, ok. Súper. Y ya. ¿No? Pero yo creo que con el tiempo ya entendía más. Y luego su verdadera reacción salió. Gracias a sus amigos. Sí, de verdad sí. Ya no trabaja ya, pero sí, es que no eran muy buenas porque le contaban cosas, ideas a su cabeza. Y no sé por qué mi hermano contaba esas cosas a ellos. Y luego mi hermano decía como, va a ir. No va a regresar. O sí, pero una bolsa. Obviamente que significa muerta. ¿Qué más decía? Esto es lo más que recuerdo. No, y yo me sentí muy mal. Recuerdo que lloré y todo. Porque, bueno, pero creo que fue esta única vez más fuerte de su reacción que hablaba, ¿no? Luego era más tranquila hasta que Isaac llegó y lo vio por fin y era mucho más tranquila. Sí. Los meses que siguieron a ello, si bien se había calmado, seguía con ese temor. O sea, seguía, solamente que ya no lo decía cada rato. Y los meses que siguieron también a la compra de los pasajes fueron también meses difíciles. 2024 también, el inicio fue también bastante difícil para mí. Después, cuando más se acercaba el tiempo, más estábamos con las dudas y dimensionando lo que en verdad estaba pasando. Recuerdo que ella me decía, oye, pero voy a ir a Perú sola y voy a estar allá, pero ¿qué va a pasar? Mi familia, y empezaba a decir qué va a ser de mí. Y también tenía mucho miedo. Yo soy muy ansiosa y a veces me creo situaciones hipotéticas muy veces pésimas en mi cabeza. Y por miedo, ¿no? Porque me voy a desconocido, ¿no? Y ni siquiera como que estaba 100% segura si nuestra convivencia, como convivir juntos va a salir bien, ¿no? Porque nadie sabe, ¿no? Es otra cosa estar a la distancia o que vivir juntos. Pero lo que dijo antes Isa, que si acaso que no va a funcionar, él me dijo, él me va a llevar de vuelta a Polonia. Pero todo funcionó, felizmente. Por algo estamos aquí. Sí, somos una prueba que sí, las relaciones a la distancia sí pueden funcionar. Sí. Afortunadamente, a pesar de todas estas crisis, logramos concretar el viaje. Llegué a viajar a Polonia, estuve con escala en Madrid, estaba también con mucha emoción y con mucho temor a la vez, porque era la primera vez que nos íbamos a ver en persona y todas las inseguridades, todos los temores que pueden pasar en ese momento empezaron a relucir. Ella iba a venir con su mamá y también luego íbamos a regresar hasta un punto y después de ese punto hasta su pueblo nos iba a llevar a su hermano. Así que estaba como que ya todo planificado. Recuerdo que el día anterior que estuve en Cracovia en la noche,
no pude dormir, casi, creo que no llegué a dormir, además del jet lag, pero también era la emoción de lo que estaba pasando. Y decía, si la veo y yo no le gusto, o si no va. También tenía el problema del internet, porque no sabía cómo comprar internet allí. En esa vez cuando estuve de intercambio, sí, porque ya estaba 4 meses en España antes de viajar a Polonia y el internet en toda la Unión Europea, pero esta vez no sabía cómo comprar el internet. Así que le dije, voy a tener wifi. Nos vamos a ver en la mañana a tal hora en la Plaza Mickiewicz de Cracovia. Ahí nos vamos a ver. Así es. No voy a tener internet, así que, bueno, no va a ser tan difícil reconocerme a mí. Sí. Soy muy característico, así que Sí. ahí nos íbamos a ver. Recuerdo que llegó el día, salí del hostel para ir a Cracovia, a la Plaza Mickiewicz. Estaba esperando, habíamos quedado a las 10. Ella me dijo, sí, estoy saliendo. Entonces como que ya cuando salí del hostel, sabía que ella estaba en camino con su mamá. Sí, es que nos perdimos con mi mamá porque no estaba en Cracovia desde unos años, no me acordaba mucho, no de nada, ¿no? Y creo que llegamos en una hora después, a las 11 por allá, ¿no? Sí. Por ahí. Y una hora después yo estaba sin internet, con el temor. Había comprado incluso una flor ahí en los mercaditos que están cerca de la plaza. Estaba esperando cuándo estará ella, dónde estará. Y si no viene y se me vio y se fue. Estaba así, con todas las cosas en la cabeza. Hasta que de pronto, de la nada, siento que alguien me agarra de la espalda. Es que yo lo reconocí primero y mi mamá creo que también. O yo llora. No, fue tu mamá primero. ¿Mi mamá? Sí, su mamá me vio. Mejor. Y ella fue quien me agarró como que del hombro, de la espalda, volteo y la veo a ella. Y era ella, era su mamá, reconocible, de la Villa Esmada. Y de pronto también aparece ella, su mamá le llama y dice, Monia, está aquí, aquí está, lo encontré. Y ahí la veo. Y es donde se produce este primer encuentro. Oh, recuerdo esto, nunca voy a olvidar. Era tan diferente porque lo tenían físico, ¿no? Así lo pude tocar. ¡Wow! Está verdadero. Sí, y él me abrazó que casi me caí al piso porque lo hizo con mucha emoción y yo soy muy delgada, ¿no? Por eso si acaso me puedo caer, ¿no? Sí. Sí. Muchas emociones. Afortunadamente no pudimos grabarlo. No, qué pena, ¿no? Sí, mi mamá estaba y lo pudo hacer. Y no lo hicimos. Sí, porque la verdad era súper loco. Sí. La vi, me emocioné tanto que mi única reacción fue ir hacia ella y abrazarla mucho. Porque se había producido luego de tantos años el encuentro. Y así estuvimos. Nos vimos, ella sí era como que más con calma, con paciencia, y así estuvimos. Bueno, luego fuimos a almorzar, después con su mamá, después está con unas maletas así bastante pesadas y fuimos hasta su pueblo, y ahí ya es donde conocí a su hermano en el camino. ¿Cómo nos conocimos en persona? ¿Cómo fue nuestro viaje? Ese es punto 6, así que nos fuimos más adelantado, pero estamos ahora en punto 6. Estamos en punto 6. Nos hemos emocionado tanto el último. Que lo hemos juntado. Vi a su hermano pues es gigante. Sí, es muy alto, sí. Bastante alto, y me saluda así todo serio, porque bueno, ya me había advertido de lo que le había dicho y todo el tema de la confianza. Pero yo había llevado también algunas cositas de Perú justamente para ganarme la confianza de la familia. Había llevado chullos, había llevado pisco para él, vino y para otras amistades. Así que estuve en su casa días, ahí conocí mejor a sus padres, son un encanto, la verdad. Sí lo he dicho varias veces, pero tiene la suerte de tener una familia tan linda, tan cercana. No perfecta, no hay familias perfectas, pero una familia unida, con todos los defectos que puedan tener, se aceptan y se quieren a pesar de todo. Creo que eso es algo que bastante admiro mucho de ella, y eso es muy lindo. Después nos llevamos bastante bien en su casa, con su familia también, con sus padres. Ahí empezó un poco el shock de que yo soy vegano y las comidas, pero a pesar de todo lo aceptaron bastante bien.
hicieron los ajustes necesarios. También hasta les cociné chaufa de soya. Lástima que el arroz de Polonia no es tan bueno como el de Perú y por eso la experiencia no fue la mejor. Pero probaron el chaufa, sus padres con el arroz y había los ingredientes. Después seguía otro reto, que era el reto de los viajes, viajar solos. No solamente ya nos estábamos conociendo y sí, la atracción seguía, poco a poco nos íbamos soltando un poquito más, pero también luego ya era viajar juntos. Y viajamos a 2 lugares, primero a Varsovia y luego a Cracovia. Nosotros habíamos decidido que su cumpleaños, el 27, lo íbamos a celebrar en Cracovia, en Kraków, porque me había comentado también varias veces y para mí también lo fue. Incluso nuestra ciudad favorita. Sí. Entonces queríamos vivir toda la experiencia de sus cumpleaños en Cracovia. Y había también separado hasta en Varsovia. Nos hospedamos en la casa de un amigo que tengo de Polonia, de una de mis amistades, que se llama Adrián. Nos hospedamos ahí un par de noches y Varsovia estaba lindo y todo, pero el centro era Kraków. Cuando viajamos a Kraków también fue hermosísimo volver a encontrarme con los lugares donde estuve en el 2019, en esa época, recordar todo, rememorar todo fue increíble. Y ahora con ella, nunca hubiera imaginado en ese tiempo que iba a volver a recorrer esas calles y con el amor de mi vida. Eso fue algo único, inolvidable. Estuvimos también en un Airbnb bastante lindo, bastante acogedor. Y también hubo un tema bastante curioso. En esa época, en mayo, todavía hay ciertas tormentas. Ya hay sol, pero hay tormentas principalmente. Y todas las tardes había tormenta. Entonces estábamos felices caminando así, con el sol. Y de pronto, ¡pum!, tormenta, lluvia, así. Y volvíamos al hospedaje. Pero en el día de su cumpleaños no fue así. No hubo tormenta, y hubo sol todo el tiempo. Pasamos un día perfecto recorriendo Babel, que era su zona favorita, con vista al Vístula, y fuimos hasta un restaurante que tiene vista a la ciudad, no me acuerdo muy bien cómo... Skybar, exacto. Fuimos a Skybar y comimos con comida muy rica, vegana. Fue un día realmente maravilloso. Me encantó. Sí. Pasamos entonces un viaje increíble. Volvimos a su pueblo. Sí, a mi pueblo. Volvimos, estuvimos ya empacando las cosas. Fue el momento más difícil. El momento... Oye, sí. Yo no pude creer que me voy a Perú hasta el último momento. También porque tenía miedo y dejé empacarme hasta el último momento literal porque me empaqué en el mismo día de viaje. Y también me olvidé de varias cosas que quería llevar conmigo. Bueno. Son cosas que pasan. Sí. Igual de ambos, porque esto era una prueba. Finalmente este viaje era la prueba de si ella viajaba o no. De repente no nos llevábamos bien el viaje, teníamos nuestros problemas, que los hubo, pero muy pocos y nada grave. Entonces ambos, y sobre todo el viaje a Cracovia, es como que dijo, no, nos llevamos muy bien juntos. También con su familia, así que por eso es que al final se acabó decidiendo que íbamos a viajar finalmente. Y que vamos a empezar vida aquí. Y que vamos a empezar la vida aquí. Entonces fue ya el último día. También conocimos, como mencionó Rosa, a su hermano más. Fuimos a un lugar muy lindo que se llama Solina con su hermano y la novia de su hermana. Fue también otro momento bastante lindo de conocerlos más a ellos. Entonces ya, por así decirlo, me había ganado a su familia. Habíamos reafirmado nuestra relación y por eso es que decidimos viajar a Perú, que es otra historia y que es la historia que han estado viendo en estos videos del canal, de todo, de cómo es su vida en Perú, sí. De los momentos difíciles que empezó, pero que poco a poco se ha ido acostumbrando, mejorando, descubriendo muchas cosas lindas de este país. Así es. Y estamos aquí, nos casamos. También pueden encontrar los videos de nuestra boda en el canal. Así que les voy a dejar el link en la descripción. Hay una cosa que quiero agregar. ¿En qué punto me di cuenta, como que me llego, que me voy a Perú? Era el aeropuerto en Madrid. Me di cuenta, creo que me voy de verdad. En ese momento, ya sé, tarde, ¿no? Pero bueno, tenía miedo aún. Quería llorar porque estaba como, me voy de verdad. ¿Y ahora? Pero me fui. Y llegué aquí. Llegué en junio
justo cuando empezó invierno, porque estamos en el hemisferio sur y ya no en norte. Aquí todo está al revés. Y me encontré con Lima literalmente a la gris. Sí, un poco frío, me enfermé muy rápido después de llegar aquí. Y estamos aquí. Y vivimos. Y todo salió bien. Y todo salió bien, ¿no? Así que muchas gracias por ver este video y por apoyarnos. Espero que les haya gustado y les mando muchos abrazos y saludos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por apoyar siempre a Monia. Estamos muy contentos con toda esta comunidad que se va formando poco a poco y atentos a seguir a más vlogs. Comenten qué tal les pareció la historia, si hay otros temas que les gustaría que hablemos, otros chismes, cuenten, dejen en los comentarios. Y muchísimas gracias nuevamente por su gran apoyo y por estar viendo sobre todo hasta este punto del video. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, cuídense. Bye. Chao.